Vamos a ir a Eclesiastés 3:15, por favor. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eso en esta versión de Reina Valera 60. Esta, esto, esta cita me la había dado el Señor hace mucho rato ya, pero yo no entendía por qué. La verdad, por lo que se estaba viviendo en ese momento, que ya es más de un año, no entendía qué significaba. Y por supuesto lo estaba relacionando con lo que estaba viviendo en el momento, pero aún así no encajaba. Y entonces lo comentaba con algunas personas y me daban alguna interpretación del versículo, pero no me encajaba en ninguna parte. Yo decía, pues sí, pero no es eso lo que sí, o sea, no es eso la razón por la cual recibí la cita. Un día caminando mientras oraba, me pregunté algo sobre si todo lo que vemos en este mundo material es la consecuencia de algo que sucede espiritualmente. Y en ese momento estaba orando y quise sacar el versículo para usarlo en la oración. Y cuando lo leí fue como haber despertado en ese instante, porque leí algo que nunca lo había podido ver hasta ese instante que lo usé. Y es que dice lo siguiente, aquello que fue, es decir, está en el pasado, ya es. Ese ya es presente. Entonces, lo que estuvo en el pasado viene al presente. Y luego dice, y lo que ha de ser, algo que está en el futuro, fue ya. Pero ese fue ya está en el pasado de ese futuro, es decir, el presente. Vuelvo a repetir, aquello que fue, que está en el pasado, fue ya. Ese fue ya es un presente. O sea, ese pasado está en el presente. Y luego dice, y lo que ha de ser, ya fue. Es decir, también está en un presente. Es decir, puedo traer el pasado al presente y el futuro al presente. En ese momento dije, bueno, hay un tema de repetir ciclos, de repetir cosas en nuestras vidas, pero yo no entendía era por qué. Entendí que uno puede repetir y repetir cosas, volver a traer el pasado al presente y vivirlo otra vez. Y dije, aquí hay algo importante porque hay cosas que se repiten en nuestras vidas, en nuestras familias y en muchas cosas, pero en ese momento no sabía por qué. Y lo mismo, yo decía, bueno, uno también puede traer cosas del futuro al presente. Y eso tiene muchos significados, como que yo me puedo imaginar un futuro y crearlo en este momento, pero significa también repetir cosas. Bueno, después me llegan otras piezas y es que vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, en el versículo 46, por favor. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro.
Esto tiene relación con lo que ya habíamos estudiado alguna vez sobre las cautividades. Él está diciendo aquí, si este pueblo sale en batalla y por las faltas que ellos tienen, fueren llevados cautivos por sus enemigos, pero allá en la tierra donde están cautivos, volvieren en sí, se arrepintieren y oraran, entonces Él los perdonará y hará que tengan misericordia y los va a liberar de ahí. Eso tiene esa conexión con lo que ya hablamos de las cautividades. Es decir, si en el momento de mi cautividad me doy cuenta del pecado que tengo, pido perdón, oro por eso, me liberan. Pero esto que tiene en relación con Eclesiastés 3:15, que resulta que muchas veces esa cautividad es algo que repetimos. Y entonces yo volví a preguntarme, ¿cómo es que estamos repitiendo las cosas? ¿Cómo es que algo que está en el pasado vuelve a mi presente y lo vuelvo a vivir? ¿Por qué hay algo en mi vida que se repite una y otra vez? ¿Por qué siempre me estafan? ¿O por qué siempre me mienten? ¿O por qué mis parejas siempre me engañan? ¿Por qué pasa? Hay un ciclo que se repite y ese ciclo puede ser parte de una cautividad. ¿Por qué? Porque hay generaciones que repiten lo que hicieron sus padres, porque este está haciendo lo mismo. Bien, pero entonces vamos a añadir una cosa a esto. Ya entendemos que hay un ciclo que se repite y que puede ser parte de una cautividad, pero que hace falta es arrepentirme y orar para esto. ¿Cómo se arrepentían? ¿Cómo era que pedían perdón por sus pecados estas personas de este momento? Con sacrificios, ¿verdad? Vamos entonces a entender los sacrificios. Levítico 1, por favor. De Levítico capítulo 1 al capítulo prácticamente 6, nos van a estar narrando casi que por capítulo un tipo de sacrificio diferente, porque no todos los sacrificios eran porque sí y ya. O sea, porque voy a pedir perdón, entonces llevo el cabrito o el cordero o el becerro y entonces allá lo matan y pedimos perdón y se acabó. No es tan simple como eso. Y hay varios tipos por diferentes razones. Si lo quieren investigar con detalle, del capítulo 1 casi al capítulo 6. Hoy vamos a dar una ojeada por encima. Hay dos tipos grandes de sacrificios. Uno es el grupito de los sacrificios de olor grato. Y luego hay otro grupo que son los de sacrificios por el pecado. Son los dos grandes grupos. En total son 5 sacrificios. 2 son de olor grato, 3 son de olor grato y 2 son por el pecado. Con atención. El primer grupo, ¿por qué se llaman de olor grato? Porque él dice cada vez, si hagan esto y entonces con este animal y con estas cosas, y esto es de olor grato. Él termina la frase diciendo esto. ¿Qué es lo de olor grato? Que es un sacrificio agradable, que no es un sacrificio por el pecado, no es porque usted la embarró, entonces me viene a traer alguna cosa para que nos reconciliemos. No, es porque a usted le nace, le agrada, viene a traerme algo porque está en su corazón hacerlo. Por eso es de olor grato, no es porque la embarré. En estos 3 hay uno que se llama holocausto, otro que se llama ofrenda mecida de cereales, es que no me acuerdo la palabra en español, y el otro que se llama ofrenda de paz. Generalmente siempre van ligados dos, no se entregaba uno solo. Si es un holocausto, iba junto con una ofrenda mecida de cereal. Si es ofrenda de paz, iba con una ofrenda mecida de cereal. Porque la ofrenda mecida de cereal era en acción de gracias. Siempre. Entonces vamos a ver que estos 3 sacrificios eran porque a mí me nacía, porque estaba en mi voluntad el ser agradecido con lo que tenía, con lo que con mi vida.
No era porque pequé, era por dar gracias. Por eso eran de olor grato. Por eso le gustaba eso a Dios. Y luego están los del pecado, que no los menciona como olor grato, por obvias razones. Usted no está aquí porque quiere, usted está aquí porque la embarró. Entonces, vamos a encontrar que los otros dos pecados, los otros dos sacrificios, corrijo, uno de ellos se llama por el pecado y otro por la culpa. Y son dos cosas distintas. Uno de los sacrificios era por el pecado y otro dice por la culpa. El primero de esos sacrificios por el pecado era si usted cometió un error contra Dios o pecó, como él dice, con las cosas que suelen pecar ustedes, así les dice, entonces van a traer esto y lo van a traer al sacerdote, él va a hacer pues su rigor de las cosas y van a ser expiados. Listo. Y luego hay otro por la culpa, pero el de la culpa tiene algo particular. El de la culpa tiene una cosa que dice, si usted peca con las cosas que suelen pecar, pero ese pecado no solamente, digamos que ofende a Dios, sino que afecta a alguien de los que me rodea, en detrimento de ese alguien, por supuesto, es decir, en afectación directa a ese alguien. Entonces van a venir y me van a traer el mismo sacrificio de por el pecado. Usted se arregla con Dios de alguna manera, pero ese día tengo que traer a la persona a la que afecté y restituirle el daño que le causé por el valor del daño más una quinta parte. Una quinta parte es el 20% de ese detrimento de ese daño. Pero él no solamente está hablando de, lo vamos a ver, no solamente va a hablar de si le robaste dinero, si le quitaste uno de los animales, dice si lo calumniaste. La calumnia, la mentira, cualquiera de esas cosas también recibía una restitución. Había que llevar a esa persona y el día en que yo entregaba ese sacrificio, restituirle a ella. Y uno dice, bueno, ¿y cómo le restituyo el 20%, lo que le dañé más el 20% de la calumnia? Es decir, entonces, este punto es importante porque estos sacrificios por el pecado y por la culpa lo que hacen es restablecer mi relación con Dios, es decir, nos ponemos otra vez bien. Y después de eso, sí puedo traer los ofrendas de olor grato. Antes no, antes no. Y ahí hay algo importante. Y es que les dice, casi siempre lo que hacemos va a dañar a alguien más. Por lo tanto, hay que restituir para poder restablecer mi relación con Dios. Mientras no exista esa restitución, yo sigo como deudor y mi relación no está del todo sana con Dios. Resulta que en propias palabras de Jesús nos dicen, no vaya a traer ninguna ofrenda, no venga aquí a traer nada, porque si usted sabe que un hermano tiene algo contra usted, vaya primero, sal de esa deuda y después sí puede venir a traerme eso que me quiere traer. Entonces, mis ofrendas no son del todo aceptas si yo le debo algo a alguien, y no solamente dinero, sino sea lo que sea en lo que yo le haya dañado. Y mientras yo no restituya eso, mientras yo no restituya, no devuelva, no reintegre lo que dañe, Dios tampoco va a tener que ver mucho conmigo. Es decir, es difícil de explicar porque yo no conozco qué piensa Dios sobre cómo va a resolver cada caso en particular. No voy a decir que Dios se aparta del todo de usted hasta que... No, pero usted va a empezar a vivir situaciones
con las cuales se va a pagar eso. Vamos a ver entonces dónde está escrito lo de Levítico. Vamos a ir a las ofrendas expiatorias en el Levítico capítulo 6. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Le está pidiendo que restituya. No solamente le está diciendo, venga y pídame perdón y restablezcamos nuestra relación, Dios y él, porque pues también está yendo contra Dios, sino que además le dice y le vas a restituir lo que dañaste a esa persona a la que dañaste, más un 20%. ¿Mm? Pero entonces mientras no exista restitución, tampoco hay un restablecimiento completo de nuestras relaciones con Dios. Y mientras haya una deuda, Él tampoco va a aceptar muchas otras cosas. Por eso Jesús dice, no me traiga ofrendas, no vaya a llevar nada de ofrendas, si usted sabe que alguien tiene algo contra usted y usted no lo ha arreglado. Ahora, obviamente si la persona tiene un conflicto con usted, pero ya ¿por qué? Porque sí, porque usted le cae mal, pues allá ella, ¿no? Pero si usted sabe que puede haber un malentendido, si usted sabe que esa persona de pronto tiene algo contra usted porque se malentendieron las cosas o porque en serio tiene razones para estar mal con usted, hay que arreglar eso primero, porque si no esa ofrenda no va a ser acepta. Y eso significa que hay una deuda de restitución. Y mientras no se restituya, yo soy deudor. ¿Mm? Pero entonces aquí viene lo grave del asunto. Y es que eso se debe restituir y hay cosas que vamos a poner el caso en las que ya no puedo restituirle a esa persona porque murió o porque ya no hay forma de restituirle ahora. ¿Sí? Dice que se puede restituir a un pariente. Entonces ahora vamos a ver Números 5, por favor. Números capítulo 5. Números capítulo 5, vamos al 5, versículo 5, dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con lo que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Le dice si él no tuviere pariente, es decir, si esa persona primero ya no está y no tiene un pariente al que se le vaya a resarcir el daño, al que se vaya a indemnizar por lo que hice, entonces eso se lleva al sacerdote y se lo va a entregar a Dios para restituir lo que dañó más el carnero de expiación por Dios. Es decir, voy y confieso mi pecado delante de Dios, pido perdón por eso
y además restituyo a Dios, si no hay a quien restituir, lo que había dañado, como si Él fuera esa persona. Fíjense que Él está intentando saldar esa deuda, que usted pague eso que dañó. Entonces aquí vamos a hablar también algo que generalmente siempre es muy mal entendido y es ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe. Así está escrito, ¿verdad? Dios se los dice en varias citas y generalmente a eso le llaman la ley del talión. Y entonces la gente dice, no, pero es que eso es muy violento, muy sanguinario, es que cómo es que Dios los va a poner en esas. Es que realmente está muy mal entendido, porque creen que esto es, si una persona perdió un pie, entonces el que le cortó el pie, entonces yo llego y también le quito un pie. Si entonces si alguien me hizo perder un ojo, entonces venga y le quito un ojo. La pregunta es, ¿en serio eso es restitución? Eso no es restitución. A mí no me... Si yo estoy tuerto y enseguida dejo tuerto a otro, a mí eso no me arregla el daño. Vamos a poner un caso bien particular. Vivo solo con otra persona y esa persona en su furia o algo así me golpea y pierdo un ojo. Y enseguida puedo dejarlo tuerto a él también. Entonces en la casa dos tuertos, el único que me puede ayudar en la casa y también lo voy a dejar tuerto y eso a mí en qué me arregla la cosa. Estamos los dos en una casa. Él en su ira sacó y me lastimó y perdió un pie por consecuencia. Venga que usted también. Y entonces los dos cojos por la casa tratando de sobrevivir. Imagínense, entonces si esa es la ley, brazo por brazo. Entonces, perdí el brazo por culpa de él, venga, y entonces quedamos mancos los dos en la casa. Eso no tiene ningún tema de restitución. Y está muy mal entendido porque eso no es lo que quiso decir Dios. Nos dijo, y entonces le quitas el pie, y entonces le quitas el ojo, porque es que ojo por ojo, diente por diente. No. Vamos a ver que él dice justo adelante, pone un ejemplo y dice, si esa persona te hizo perder uno de tus animales, un becerro, dice que me lo tiene que restituir, no que yo vaya y le mate uno a él. No es si él, no es si yo, alguien vino y mató a mi becerro por lo que sea. Entonces, en consecuencia, yo voy y le mato uno a él. Después él viene y me mata uno a mí. Y después yo voy y le mato uno a él. Nos quedamos sin ganado los dos. ¿Y cómo es el asunto? Dice que si él mata a un animal de los míos, me lo va a restituir, no que yo voy y le mato uno a él. Lo que significa que lo anterior dicho es lo mismo, no es que yo voy y le quito el pie, sino que me va a indemnizar conforme al daño. Si el daño fue de un pie, el valor de la indemnización tiene que ser con equivalencia al daño. Entonces vemos la correlación. No es que yo voy y le quito un pie, sino que el valor de la indemnización tiene que ser equivalente al daño. Ahí está. Éxodo capítulo 21, versículo 20. Dice, y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Eso lo podemos ver después. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En este tema es eso, van a indemnizar conforme al daño. Lo mismo, si una mujer embarazada y pierde el niño, entonces van a indemnizar conforme a lo que los jueces y a lo que el marido de la mujer digan.
No es, bueno, entonces busquemos en su familia alguna embarazada y le hacemos perder el niño también. ¿Se dan cuenta? No está hablando de ese tipo de situación. Pero entonces ahí es donde viene esta parte de diente por diente, ojo por ojo. Esto, cuando la indemnización es, digámoslo, física, ¿sí? Pero hoy ya hablamos también de indemnizaciones espirituales o de afectaciones que son intangibles. Entonces viene esta parte muy seria y es el que a espada mata, a espada muere. Lo que dice en Apocalipsis 13:8. El que lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Qué significa esto? Si yo daño, generalmente voy a recibir ese mismo daño. O voy a recibir algo equivalente a ese mismo daño. Porque lo que yo siembro, cosecho. Por eso él dice, no juzguen para que ustedes no sean juzgados. Porque lo que yo hago va a volver. Esto es lo que la gente llama popularmente la ley del karma. Ah, karma instantáneo. Si ve lo que hizo, ahora lo está recibiendo. Porque el que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a espada mata, a espada muere. Ahí es donde vemos esta ley de retribución, de restitución y esto de las indemnizaciones. Mientras yo mantenga esa deuda, se me va a cobrar. Y entonces, ¿por qué estoy repitiendo esto? Por algo que hiciste. ¿Por qué se está repitiendo en esta? Bueno, ahora hay que entrar en otro tema, que no será hoy, de por qué pasa eso de lo que hicieron mis padres porque repito situaciones hoy. Ese es otro tema. Pero podemos revisar que muchas de las cosas que pronto estemos repitiendo o de las que no salimos pueden ser por acciones propias. Entonces vamos a ver otra cita antes de Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo? Que lo que está aquí escrito es una ley de justicia, de retribución, de restitución. ¿Mm? Y como estamos viendo esto, tanto de la ley como los profetas, si yo hago bien, voy a recibir bien. Y si yo hago mal, voy a recibir mal. Porque todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Significa que si yo quiero recibir nada más que calumnias, pues conviértase en un calumniador y eso es lo que va a recibir. Porque esto no solo aplica para lo bueno, para lo malo también. Entonces podemos empezar a revisar nuestras acciones, porque lo que yo haga hoy va a tener consecuencias. Y entonces aquí es donde volvemos a Eclesiastés para responder tu pregunta, ¿de quién cobra eso? Vamos a ir a Eclesiastés 3:15 nuevamente para cerrar. Dice aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Cómo entonces entendemos que el pasado puede volver al presente? Por una deuda que hay pendiente. Y si yo puedo restituir a un familiar, significa que un familiar también me puede heredar deudas a mí. Significa que si según números yo puedo restituir a un familiar de la persona si no hay quien restituirle, significa que un familiar también me puede heredar deudas a mí. Por eso el pasado puede venir al presente. Una deuda de mi familia en el pasado puede venir a ser cobrada en mi presente. ¿Cómo? ¿De dónde saco yo esto? Por ejemplo, en el caso del rey Acab. Va Elías y le dice, amiguito, estás en problemas porque Dios te las va a cobrar ya. Él se conduele todo el asunto, pero
Acab va y se humilla, se pone en ayuno, se viste en cilicio, el tipo se destruye en arrepentimiento. Y Dios le habla a Elías y le dice, ¿viste cómo se arrepintió Acab? ¿Viste? De una vez se arrepintió y ayuno y todo. Por eso no voy a traer el mal en sus días, sino en los días de su hijo. Él se arrepintió, no se la voy a cobrar a él, pero esto no se queda así. Esto tiene que ser pagado, lo va a pagar el hijo de él. Porque queda una deuda, porque él, a pesar del daño, no restituyó. Y queda esa deuda pendiente. Por eso Dios les dice, traigan el becerro por el pecado, pero restituyan lo que dañaron. Y viene entonces ese último pedazo también, con un ejemplo de David. David va, mata a Urías en el campo de batalla, se queda con su mujer, ella queda en embarazo, el hijo muere. ¿Pero por qué? Porque David tenía que morir. Le dice Natán, ¿qué harías con ese hombre? Ese hombre merece la muerte. Y él le dice, pues ese hombre eres tú. Ah, caray. Ah, pues entonces ya no. Entonces, no. Y él le dice, bueno, se arrepiente y dice, sí, pequé contra Jehová, perdón, pero además de eso, dice, le dice Natán, pero tú no morirás porque tu pecado fue remitido. O sea, Dios lo quitó. Usted no se va a morir fresco. Pero, pero el hijo murió. Y además de eso, Dios le da un castigo terrible en pago por lo que hizo. Le dice, porque como mataste a Urías con la espada de los hijos de Amón, es decir, lo llevaste al campo de batalla que muriera allá, pues ahora no se apartará la espada de tu casa. Y todos sus hijos murieron así. Y le dice, y como tomaste a la mujer de Urías e hiciste esto en secreto, ahora yo haré lo mismo con tus mujeres, pero a la luz del día y delante de todo Israel. Y no dice, pero es que solo fue con esta. Lo que pasa es que era el rey de Israel. Y Dios empieza a decirle, te di las mujeres de Saúl, te di la corona de Israel. Fuera de eso te di muchas otras cosas más y además te iba a añadir aún más, pero no te bastó. Entonces, conforme a la grandeza que tenía David, también se le iba a retribuir en esa misma medida, medida por medida, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Entonces ahora la espada no se aparta de tu casa y también voy a hacer lo mismo con tus mujeres. Y no te vas a morir tú tranquilo porque todavía te necesito, pero tu hijo sí te la va a cobrar. Y esto es lo que dice Eclesiastés y Dios restaura lo que pasó. En esta versión dice así, pero en la versión en hebreo dice, y Dios busca por el perseguido. Y esto fue lo que me abrió la cabeza. Busca por el perseguido es, yo voy a buscar al que te está persiguiendo y yo mismo voy a cobrarme eso. Dios busca por el perseguido. Yo voy a buscar quién es el que te persigue y yo voy a cobrar esa deuda. Por eso vamos a tener situaciones que se repiten porque Dios mismo va a saldar ojo por ojo, pie por pie. Porque todo lo que queramos que hagan con nosotros, hacemos nosotros. Y aquello que será, ya es. Lo que yo hago hoy tendrá resultados en el futuro.